Bueno, buen día, tarde o noche, dependiendo el horario que miren esta presentación. Quiero compartir con ustedes, chicos, este video para tercer año del taller de construcciones, que tiene que ver un poquito con el cuadernillo, que lo construimos en video para poder hablar un poquito de esto. Vamos a empezar hablando sobre sistemas constructivos. Sistemas constructivos, existen sistemas constructivos varios, pero vamos a estar viendo el sistema húmedo o tradicional y el sistema seco. El sistema constructivo húmedo o tradicional, comúnmente se usan materiales para soportes estructurales, también para paredes portantes de ladrillos, bloques o piedras, materiales que cumplen el rol de cerramientos también. Estos elementos forman el esqueleto estructural y se vinculan para soportar las cargas del edificio. Se llama sistema constructivo húmedo porque se utiliza la mezcla y generalmente en las mezclas se utiliza agua. El otro sistema constructivo que vamos a ver es el sistema constructivo seco. En la obra en seco no se utiliza agua y los materiales no requieren conglomerantes húmedos para el armado de estructuras o componentes. Vemos dos ejemplos, el steel framing, que es la foto superior, y en la foto inferior vemos otro estilo que es con madera. Vamos a hablar un poco también de las herramientas y los usos, herramientas que vamos a utilizar, algunas en el taller y otras que quizás no las utilicemos, pero sería bueno que las veamos también. Las más comunes, por ejemplo, la primera que vemos, la cuchara de albañil, se utiliza para preparar y trabajar con mezclas y para cortar ladrillos comunes o huecos. El balde de albañil se utiliza para dosificar y preparar mezclas. Dosificar significa como si tuviéramos una receta de cocina. La dosificación es las cantidades de materiales que se utilizan para preparar la mezcla. También sirve para acarrear mezcla, agua o materiales. El canasto, a su vez, es muy parecido al balde, pero tiene las manijas de forma diferente. El canasto se usa para dosificar, que ya dijimos lo que era, y también para preparar mezclas. Otra de las herramientas que podemos usar, bueno, el tacho plástico está considerado una herramienta también porque se usa para preparar mezclas, para acarrearla la mezcla, para acarrear agua y también algún otro material como ser arena, piedra, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra herramienta es la tenaza de armador, que se usa para sacar clavos, para cortar y para atar alambre. Generalmente se usa para el armado de la estructura que va a ponerse adentro, por ejemplo, de un encofrado que tengamos que hacer para armar una columna o una viga. La carretilla se utiliza para acarrear mezcla y materiales. Otras herramientas son la maza, que sirve para clavar estacas y clavos de gancho, y también para picar con la ayuda del cortafrío y la punta, que lo vemos en la segunda imagen. El cortafrío o punta sirven para picar en paredes de hormigón, también para hacer canaletas en el caso de tener que picar en un piso. El martillo de albañil se usa para cortar ladrillos y bloques con la parte que vemos superior, y con la parte cuadrada sirve para clavar o para alinear mampuestos. Otras herramientas, por ejemplo la hachuela, sirve para cortar ladrillos y bloques,
y para picar en paredes y contrapisos. El pisón, vemos, es una herramienta que se utiliza para compactar superficies horizontales, por ejemplo, para apisonar tierra cuando hacemos un contrapiso, y hay otras utilidades que se le da, generalmente para apisonar el material, como para dejarlo aplanado. Vemos también tres tipos de pala: la pala ancha, que sirve para levantar materiales; la pala de punta, para excavar en un terreno blando; y la pala de punta corazón, que sirve para cavar en terrenos blandos y también para levantar materiales. Otras herramientas, otra pala que podemos ver es la pala vizcachera o holladora, que sirve para excavar pozos circulares en terrenos blandos. Ahora ya, si tenemos que hablar de un terreno duro, vamos a hablar de un pico, que sirve para excavar en un terreno duro, para picar y levantar pisos. Y la zapa o pico es muy parecido al pico, pero una de sus partes es muy parecida a la punta de un cortafrío y cumple la función de picar y levantar pisos y excavar en el terreno duro. Otras herramientas, aquí ya vemos un par de herramientas que sirven más para lo que es el revoque. Vemos primero el fratacho, que sirve para aplicar y alisar revoques; el fieltro, que también es un fratacho plástico, pero tiene una esponja que sirve para las terminaciones cuando hacemos el revoque fino. Muy parecido al fratacho es la liana lisa, pero en este caso es de un material metálico y sirve para acabados finos de revoques y, por ejemplo, para alisar pisos de cemento. Después tenemos la llana dentada, que sirve para la aplicación de adhesivos y para la colocación de cerámica en pisos y paredes, cerámicas, azulejos, porcelanatos, etc. Y después tenemos el peine o espátula. Hay diferentes tipos. En esta foto tenemos un peine espátula, pero hay peines que son con alambres y que sirven para rayar los revoques. Otras herramientas son la regla, que sirve para trazar líneas rectas, sirven como la ayuda de escuadra y nivel; y la plomada, generalmente para tomar medidas cortas. El lápiz de albañil es muy utilizado para marcar en las obras. El tizador también sirve para trazar replanteos. También en la hora de realizar cortes en madera se utiliza este cordón. Está impregnado con una tiza y cuando se marca, queda marcada el cordón sobre la superficie con una tiza. Y después tenemos el hilo de albañil y la tanza, que se utilizan para replantear y generalmente para revoques, contrapisos y paredes, para alinearlos y que estén a plomo. Se trabaja mucho con esto. Y otra herramienta que vamos a ver, que es la plomada. Otras herramientas: el serrucho se utiliza para cortar madera; la sierra de arco para cortar metales; las grinfas se utilizan para doblar barras de acero. Generalmente se utilizan con una mesa y en esa mesa se utiliza la grinfa, y generalmente vienen de diferentes espesores, como vienen las barras de acero. La tijera corta hierro se utiliza para el corte de hierros de barras redondas de acero conformada. Generalmente se usa la tijera para las barras de menor diámetro, y este otro que pueden ver, que no le he puesto el nombre, que es para las barras más para las barras más gruesas. Otras herramientas son la azada o zapa de albañil. En este caso vemos únicamente la azada,
eso lleva un mango, obviamente no está, y sirve para mezclar, para preparar mezclas y para apagar la cal. Las zarandas se utilizan para separar los agregados finos de grueso, es para tamizar las arenas. Después tenemos el barretín y la barreta. El barretín se utiliza para sacar clavos y desencofrar, y la barreta para excavar pozos en terrenos duros. Hay que tener en cuenta que estas herramientas, si bien son parecidas, una es más chica y una es más grande, y generalmente no puedo excavar con un barretín. Otra herramienta es la prensa, que sirve para enderezar y sujetar maderas, y para encofrar también se puede usar para apretar los encofrados, para aplicarlo también en placas, tablas, tirantes, como dice acá en esta filmina. Vamos a ver ahora algunas herramientas de medición y control para todo tipo de obra. Herramientas de medición, bueno, las más comunes: el metro de madera para medir longitudes pequeñas y la cinta métrica para medir longitudes grandes. Después, para verificar ángulos rectos, tenemos las escuadras. Hay otra escuadra que es la falsa escuadra, que se utiliza más en carpintería, que sirve para trazar ángulos que no son rectos. Esa no la vamos a ver ahora. Y hay otra herramienta que es la plomada, que se utiliza para comprobar las verticales, que le vamos a llamar aplomar. Cuando hablemos de aplomar, estamos hablando de comprobar las verticales. Otras herramientas de medición son el nivel de burbuja, que sirve para comprobar horizontales o verticales. Las horizontales generalmente se usan con el nivel, y las verticales con la plomada, o con este instrumento también se pueden medir las verticales. Y el nivel de manguera, que sirve para nivelar o trasladar niveles entre dos puntos alejados. Y en la foto que tenemos a la derecha podemos ver el procedimiento de cómo se hace para marcar los niveles. Esta manguera se llena con agua. Hay que evitar que en la manguera queden burbujas. Una vez que se tiene la manguera a nivel, como figura en la fotito, se pone el nivel a la misma altura, y esa diferencia se marca de un lugar a otro. Se trasladan los niveles. Hay otros instrumentos de medición y control para tipo de obra. En este caso son los instrumentos de control electrónicos. Tenemos el telémetro láser, que realiza medidas a distancia de forma automática. El nivel óptico topográfico, que sirve para medir los desniveles entre los puntos del terreno, generalmente las diferentes alturas. Después tenemos el nivel láser, que ese nivel determina nivelaciones en planos horizontales mediante la iluminación láser. Y la estación total, que sirve para medir distancias, ángulos horizontales y verticales. Ese lo van a ver más adelante si siguen la carrera de maestro mayor de obra. Algunas máquinas eléctricas para la construcción en general, y que algunas vamos a utilizar en el taller, son el taladro portátil, que funciona, es un una máquina eléctrica, perdón, no es material, es una máquina eléctrica que funciona con mechas o brocas para realizar agujeros en distintos materiales. Después tenemos la atornilladora, que puede ser eléctrica o puede ser una atornilladora eléctrica manual, que funciona con una batería, y también sirve para atornillar y desatornillar en madera, aceros, etc. Después tenemos el taladro rotapercutor. Es muy parecido al taladro portátil, pero en este caso tiene
además del taladro, tiene el rotopercutor, que lo que hace es a la vez que va taladrando, va agujereando y va haciendo como pequeños martillazos sobre el hormigón, y sirve para agujerear mamposterías de hormigón, por ejemplo. Y tenemos por último el martillo percutor, que sirve para la demolición de pisos, paredes y pavimentos, y también para hacer excavaciones en suelos duros o rocosos. En esta siguiente filmina vamos a ver algunas máquinas eléctricas para la construcción en general. Seguimos viendo máquinas eléctricas y vamos a ver lo que son máquinas eléctricas de corte. En primer lugar tenemos la sensitiva, que es una herramienta fija o de banco, se refiere a que van fijadas a un lugar y sirven para cortar perfiles metálicas, a diferencia de la amoladora angular, que también sirve para cortar perfiles metálicos y chapas y para desbastar o amolar. La sensitiva produce un corte directo, en cambio la amoladora es manual. Esa sería la diferencia entre una y otra. Las dos sirven para cortar, pero una corta con ángulos, en la otra hay que marcar. También lo mismo pasa con la ingletadora y la sierra circular. La ingletadora es la herramienta para el corte de maderas en distintos ángulos. En cambio la sierra circular, si bien también sirve para cortar tablas, tirantes, placas de madera, la sierra circular es manual. En cambio la ingletadora es de banco, y esa sería una de las diferencias. En el caso de la sierra circular el corte hay que marcarlo. En la ingletadora nos ahorra algunos pasos porque corta en distintos ángulos directamente, ubicando el ángulo en la parte del banco. Pasamos a la siguiente imagen. Las máquinas eléctricas para la construcción en general. Tenemos la cortadora de piedras y cerámicos y vemos las dos versiones. Una es la de banco y la otra es la manual. La de banco permite también, como en el caso de las máquinas anteriores, realizar el corte de piedras, azulejos, cerámicos y porcelanatos con diferentes ángulos. En cambio, en la herramienta manual tenemos que realizar nosotros las marcas para poder realizar el corte. Hasta aquí vimos algunas de las máquinas eléctricas. Nos queda una filmina más y después en un segundo video estaremos viendo algunos materiales de construcción. Vamos a cerrar entonces este video hablando de las máquinas eléctricas, que son el vibrador de aguja, que se usa para vibrar el hormigón fresco en vigas, columnas y losas, y la soldadora eléctrica, que une elementos metálicos mediante la soldadura por arco voltaico. Y la última filmina vamos a ver máquinas eléctricas para la construcción en general y diferentes tipos de hormigonera. Tenemos la hormigonera basculante, la hormigonera horizontal en la parte izquierda abajo y la hormigonera vertical. Las más comunes que vamos a usar generalmente en taller son la basculante, que generalmente tenemos del lado derecho el trompito de color naranja, y el otro que pueden ver es la hormigonera basculante con un trompo un poco más grande. Tiene una carga también puede ser frontal o de costado, y todas se usan para elaborar morteros y hormigones. Hasta aquí este video. Hay un segundo video donde vamos a ver, como dijimos, los materiales.